Buen día, compañeros. Mi nombre es Grace Eliana Mejía Vélez, estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Santo Tomás, y a continuación les voy a hablar sobre la historia del arte latinoamericano durante el siglo XX y el siglo XXI. Iniciamos con la primera pregunta, ubicada desde el arte y la emancipación. La pregunta dice: ¿en qué forma el arte sirvió como vehículo de construcción de identidad nacional en los países recién independizados? Bueno, tras las independencias latinoamericanas del siglo XIX, los estados se enfrentaron al desafío de construir una identidad propia, distinta de lo colonial y capaz de unificar sociedades diversas. En ese proceso, el arte desempeñó un papel fundamental, actuando como un medio simbólico, educativo y político para imaginar y representar la nación. Esta pregunta la voy a responder en 4 ítems, de los cuales les voy a hablar de algunos artistas representativos para finalizar con un breve resumen. Y la intención es que ustedes luego puedan leer detenidamente más a profundidad la presentación. En esta pregunta, entonces, uno de los ítems es la recuperación del pasado indígena y mestizo. Aquí tenemos como artista destacado desde esas formas de construcción de identidad a José María Obregón en México y a José Sabogal en Perú, que representaron escenas y figuras indígenas como emblemas del espíritu nacional. Desde el costumbrismo y la representación del pueblo, eh, tenemos como ejemplo al colombiano Ramón Torres Méndez, quien es el ilustrador de estas imágenes que les comparto. Él se centró en escenas de la vida cotidiana y del pueblo, tiene unas ilustraciones muy bonitas. En Venezuela, Cristóbal Rojas y Arturo Michelena mostraron héroes nacionales y tipos populares, esto dentro del costumbrismo y la representación del pueblo. Desde, desde el arte al servicio del Estado y del héroe nacional, se reconocen monumentos a Bolívar, San Martín, a Hidalgo, que se erigieron en todo el continente como símbolos de una unidad e identidad nacional. Para la pregunta 2, enmarcada en la modernidad, las ciudades y las representaciones, esta pregunta dice lo siguiente: ¿qué tipo de relación se desarrolló entre el progreso tecnológico y discursos visuales sobre la modernidad? Bueno, durante este siglo y las primeras décadas del XX, América Latina vivió profundas transformaciones impulsadas por el progreso tecnológico, la industrialización, el ferrocarril, la fotografía, la electricidad y la urbanización. Estos cambios no solo modificaron la vida cotidiana, sino también la manera en que los artistas miraron y representaron, además de la manera como entendieron la modernidad. El arte se convirtió en un medio para reflexionar visualmente sobre el impacto del progreso, generando discursos que oscilaron entre admiración, la crítica social y la búsqueda de una identidad moderna propia. Eh, Aquí podemos ver este progreso tecnológico y influenciando los discursos visuales en la modernización y el entusiasmo por el progreso. Aquí se pueden destacar artistas en países como Argentina, México o Brasil, donde las exposiciones nacionales y los salones de arte exhibían obras que exaltaban la ciencia, la técnica y la modernización del país. Desde la fotografía y las nuevas formas de mirar, en este tiempo pues era la expansión de la fotografía. Esto sirvió para construir imaginarios nacionales, mostrando tanto la modernidad de las capitales como la autenticidad del campo. Desde el arte, la industria y las utopías modernizadoras, se reconoce a Diego Rivera en sus murales de la década de 1930, que exaltó el trabajo industrial como fuerza creadora de la nueva sociedad moderna. Desde la tensión entre lo moderno y lo tradicional, se conocen las obras de Siqueiro, Orozco, Portinari, que muestran una tensión entre el progreso que se presentaba no solo como avances, sino también como conflicto. Y ¿qué podemos decir? Entonces esto nos lleva a entender que la relación entre progreso tecnológico y discursos visuales sobre la modernidad en América Latina fue compleja y dinámica,
Se puede decir que en un primer momento el arte celebró la modernización como símbolo de civilización, que posteriormente los artistas reinterpretaron la tecnología desde una mirada crítica y local, integrándola en discursos sobre la identidad, la justicia y la transformación social. De esta forma, el arte latinoamericano no solo reflejó la modernidad tecnológica, sino que la cuestionó y la reinventó visualmente, construyendo una versión propia del ser moderno desde el sur. La número 3, ubicada en la educación, academias y exclusión. Esta pregunta dice, ¿qué papel jugaron las élites intelectuales y políticas en la promoción de ciertas estéticas por encima de otras? Tras las independencias del siglo XIX, los países latinoamericanos emprendieron el proceso de construcción de identidades nacionales. En el contexto, las élites intelectuales y políticas desempeñaron un papel decisivo al definir qué formas de arte, estilos y valores estéticos debían representar la nueva nación. Su influencia fue profunda, ya que controlaban los espacios de educación, financiamiento y exhibición y legitimación cultural. Dentro del arte al servicio de la nación y el proyecto civilizatorio, se puede ver que en México, Argentina, Chile y Perú, las academias de arte estaban fundadas y dirigidas por las élites, formaron a los artistas bajo cánones europeos, relegando las expresiones populares o indígenas a un segundo plano. En el arte como legitimación del poder, se puede tener presente que las pinturas históricas de Juan Manuel Blanes en Uruguay y las de Arturo Michelena en Venezuela, que exaltaban valores patrióticos alineados con discursos oficiales. Desde la marginalización de las estéticas populares e indígenas, se puede ver que esta jerarquía estética reflejaba también una jerarquía social. El arte europeo equivalía a modernidad y prestigio, lo popular lo popular. Atraso se refería al primitivismo. Dentro del giro nacionalista y la valoración de lo propio, en México el muralismo fue apoyado por el Estado revolucionario que impulsó una estética nacionalista y social, pero institucionalizada por el poder político. Esta pregunta nos hace entender que las élites intelectuales y políticas latinoamericanas jugaron un papel central en definir los cánones estéticos, considerándolos válidos y prestigiosos. Usaron el arte como un instrumento de legitimación política moral para controlar los espacios institucionales donde se formaban y se difundían los discursos artísticos, y más tarde redefinir lo nacional mediante la apropiación de lo popular y lo indígena. Así, el arte latinoamericano del siglo XIX y parte del XX fue el resultado de una tensión constante entre las imposiciones de las élites y las búsquedas de autenticidad cultural que finalmente dieron origen a una identidad artística propia en el continente. La cuarta pregunta, enmarcada dentro de las vanguardias, la crítica y la experimentación, dice lo siguiente: ¿qué características tuvo la recepción de las vanguardias europeas en América Latina durante el siglo XX? Aquí podemos ver, al revisar el trabajo de Obregón, desde un enfoque retrospectivo se hace evidente la posición de un artista que negocia un modernismo transcultural, su contacto directo con el cubismo y el surrealismo europeo, hibridando con sus tendencias andino-caribeñas. Es emblemático este artista en este sentido. Como resultado de esto, su trabajo aparece inevitablemente como un lenguaje visual inconfundible que ofrece una alternativa crítica a las ideas eurocentristas del modernismo. Yo no les comparto sus obras, sin embargo, pues tienen la posibilidad de indagar. Durante este tiempo, en el siglo XX, las vanguardias europeas como el cubismo, el futurismo, el surrealismo, el dadaísmo y el constructivismo llegaron a América Latina y transformaron profundamente su panorama artístico. Sin embargo, su recepción no fue una simple imitación, sino un proceso de apropiación, de reinterpretación y diálogo con las realidades culturales, sociales y políticas del continente. Desde la llegada del impacto inicial de las vanguardias, se puede decir que este contacto con este nuevo arte despertó un interés por romper con el academicismo y explorar nuevas formas de expresión, el color, la composición, que estaban vinculadas a la libertad creativa. Dentro de la reinterpretación desde lo local, estas vanguardias en México, el muralismo de Rivera, Orozco, Siqueiros,
que tomó del cubismo y del realismo social elementos plásticos para representar luchas obreras, historias indígena y la revolución. En Brasil, Tarsila do Amaral y el movimiento antropofágico que propusieron devorar las influencias europeas para crear un arte genuinamente brasileño. Y en Argentina y Uruguay, movimientos como el concretismo y el MADI, que reinterpretaron el constructivismo desde una óptica latinoamericana. Dentro de las tensiones entre la modernidad y la tradición, se dio una dualidad que llevó a una constante búsqueda de equilibrio entre la modernización estética y la fidelidad a la identidad cultural. Dentro de la perspectiva del compromiso político y de la dimensión social, se puede ver como ejemplos el muralismo mexicano y el arte social de Portinari en Brasil, que muestran cómo la estética moderna se unió al compromiso con el pueblo. Con esta pregunta podemos concluir que la recepción de las vanguardias europeas en América Latina durante el siglo XX se caracterizó por una apropiación creativa de las formas y el lenguaje europeo, con una función con lo autóctono, lo popular y lo social, una construcción de la modernidad propia distinta de la europea, un diálogo entre la universalidad y la especificidad cultural, donde los artistas, en lugar de copiar, estos artistas latinoamericanos reinterpretaron las vanguardias para afirmar su identidad y expresar las complejas realidades de sus pueblos, dando origen a un arte moderno profundamente original y comprometido. Finalizamos con la pregunta 5, ubicada en el arte y la política. Esta pregunta dice, ¿cómo se articuló la crítica social en las obras de artistas como Siqueiros, Orozco o Portinari? Durante el siglo XX, artistas como David Alfaro Siqueiros, de México, José Clemente Orozco, mexicano, y Cândido Portinari, de Brasil, convirtieron el arte en un instrumento de conciencia y transformación social. A través de sus obras articularon una crítica profunda a la injusticia, la opresión y la desigualdad, vinculando la modernidad artística con un fuerte compromiso político y humano. Aquí podemos ver que teniendo en cuenta el arte como arma política y social, la pintura monumental se convirtió en un lenguaje de masas que narraba la historia, las luchas y la dignidad de los pueblos latinoamericanos. Podemos decir que Siqueiros abordó el arte como una revolución en sus obras como Del porfirismo a la revolución o La marcha de la humanidad. Siqueiros plantea una visión épica de la historia mexicana como una lucha continua por la justicia social. Orozco se enmarcó en la tragedia del ser humano. Tenemos como ejemplo el mural del Hombre en Llamas, Hospicio Cabañas, Guadalajara, ubicado allí. En esta obra Orozco representa la lucha interior del ser humano atrapado entre el progreso y la destrucción. Portinari se enmarca como la voz del pueblo brasileño. Dentro de las obras que destacan de este autor, o que podemos ver como ejemplo de las características de su propuesta, es el Retirante, se llama Retirantes, de 1944, que creo que es la obra que le estoy compartiendo en este momento. Aquí Portinari muestra el drama del éxodo rural, convirtiendo el sufrimiento del pueblo en símbolo de identidad nacional. Con esto podemos entender que en conjunto Siqueiros, Orozco y Portinari articularon una crítica social profundamente humanista, denunciaron la explotación y la violencia y cuestionaron las estructuras del poder, además que dignificaron al ser humano como protagonista de su historia, y su arte fusionó innovación, estética y compromiso político, transformando la pintura latinoamericana en un acto de conciencia colectiva y emancipación cultural. A continuación, les voy a compartir algunas obras del artista que tomé como referente y del cual voy a hacer una réplica de una escultura. Estas obras son Sandía número 1, Perro de Luna, Amigo de los pájaros y Niños jugando con fuego. En adelante les contaré paso a paso cómo hice mi obra. La obra que yo escogí tiene el nombre de El hombre. Se enmarca dentro de la frase: el ser humano solo alcanza su plenitud al servicio del hombre.
Esta frase, al parecer, esta obra fue encargada para la Universidad de Monterrey. Eh, bueno, aquí podemos ver que Rufino Tamayo eh, tiene un estilo que experimentó significativas transformaciones a lo largo de su carrera, revelando una notable diversidad y evolución. Durante sus primeros años se inspiró en diversos géneros como el impresionismo, el cubismo y el futurismo. No obstante, Tamayo desarrolló un estilo figurativo simplificado que se convirtió en su sello, donde la figura humana cobró un papel central en su obra, reflejando una profunda exploración de la estética y el simbolismo. Esta obra se evidencia, aquí podemos evidenciar las características distintivas de este artista, la integración de elementos del modernismo europeo, el arte popular mexicano y la cerámica precolombina. Esta obra, a través de la abstracción, representa al ser humano en su esencia. Aquí Tamayo, como mexicano universal, nos ofrece una visión única. Entonces, pues, en las líneas definidas y la geometría aparentemente simple de su arte se refleja la aspiración de la universidad de formar individuos íntegros y plenos comprometidos con el servicio a los demás. Como les decía, esta obra al parecer fue encargada para esta institución. Voy a compartirles algunas fotos de mi proceso para finalizar entregándoles el paso a paso del proceso de trabajo en cerámica.